Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así, si tenemos nuestras Biblias, me gustaría que puedan abrir conmigo su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a estar dando lectura. Estaremos haciéndolo desde el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y esto nos lleva a meditar, ¿no? Que entre tanto en que estamos en el mundo vamos a tener aflicción. Pero la Biblia nos explica por qué motivo, por qué causa es que somos atribulados, por qué causa es que sufrimos persecución. Sí que nos explica la Biblia. ¿Cuál es la explicación que la Biblia nos da? Al leer este mismo pasaje, podemos ver que la Escritura dice en el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, porque cuanto que nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay una diferencia entre los que creen en el testimonio de Dios, que es dado a través de la iglesia por la predicación del Evangelio,
y entre los que no creen al testimonio de Dios. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia está que los que creen a Dios vienen a la luz para que sus obras sean mostradas de que son hechas en Dios. Y los que no creen al testimonio, los que no creen a la verdad, dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En sí, el hombre que rechaza el Evangelio, el hombre que rechaza a Dios, no deja de tener el testimonio. ¿Por medio de quién tiene el testimonio? Por medio de la iglesia. Al recibir ese testimonio a través de los que hemos creído, esto se constituye para ellos en una afrenta, se constituye para ellos en un testimonio viviente de lo que deberían ellos estar aceptando, de lo que deberían estar recibiendo, pero como tienen un anhelo, un fuerte deseo por que se vea hecha su voluntad y no la voluntad de Dios en ello, es que ese testimonio para ellos es una afrenta. Por eso es que viene la persecución. Más allá de que también Satanás muchas veces les insta y muchas veces les hace a través de su obra, induciéndolos con pensamientos malignos para que se levanten en contra de la iglesia, pero no es solamente la obra de Satanás, sino que es también la obra del hombre que decide voluntariamente rechazar a Dios para imponer su voluntad. Mayormente no son las personas malas o aquellos que directamente nosotros vemos como personas de mal testimonio o personas que andan delinquiendo o andan haciendo males. Mayormente la mayor persecución viene de las personas religiosas. La mayor persecución viene de las personas religiosas. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad y no vienen a la luz, rechazan el testimonio de Dios y no vienen a la luz para que no sean reprendidas sus obras. O sea que ellos tienen tanto amor por sus obras son para ellos de tanto valor, de tan importante, que no quieren venir a la luz ni aceptar el testimonio de Dios para no deshacerse, no desprenderse de esas obras. Muchas veces un testimonio de ello, por ejemplo, lo vemos en el apóstol Pablo, que dice que mientras era ignorante a causa de la incredulidad, era un perseguidor de la iglesia y su celo no era un celo conforme a la sabiduría, no era un celo conforme a la ciencia, sino que era un celo por la religión, por la obra, era un celo por aquello que él tenía por gloria, aquello que él tenía por algo que era muy valioso. ¿Cuál es el contraste entre el mundo y el reino de Dios? Para ello vamos a ir a las Escrituras. Quisiera que pueda estar acompañándome y que abra conmigo en la Escritura, en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, y lea conmigo el verso 15 y al 17 inclusive. Dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo enumera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Claramente nos está diciendo el autor de esta carta, que es el apóstol Juan, que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, lo que nosotros aprobamos con nuestros ojos,
Por eso dice que nosotros no somos de los que andamos por vista, sino de los que andamos por fe. Lo que aprobamos con nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, que es ser aprobado, ser exaltado, enaltecido, esa vanagloria, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Claramente una persona que está delinquiendo, que está haciendo males, es una persona que a sí mismo se reconoce y sabe que está haciendo males. Pero la peor persona no es la que hace males, sino la que se cree en sí mismo que haciendo lo bueno se gana el mérito delante de Dios. Que haciendo lo bueno, que haciendo lo que él considera que es bueno, tiene la aprobación delante de Dios. Ese es el peor tipo de persona. ¿Por qué? Porque cree que se llega al cielo por medio de sus obras. Y sus obras se convierten en su gloria. Por eso dice la Escritura, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Los que han decidido rechazar el Evangelio del Señor Jesucristo, termina convirtiéndose su vientre en su Dios, o sea, satisfacer solamente sus deseos, y su gloria termina siendo su vergüenza. ¿Cuántos sustentan de lo que han logrado, de lo que han alcanzado, y lo muestran y se glorían de ello? Y esa gloria que muestran termina siendo su vergüenza. Esa ostentación termina siendo su vergüenza y su mal testimonio. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué sabemos que este pasaje se ha de cumplir? Porque la Escritura sí lo afirma, que nosotros esperamos según Dios, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ese es el testimonio que da el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 13. Nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Por lo cual este mundo y estos cielos están reservados por Dios para enrollarse como un pergamino por medio del fuego. O sea, están reservados por Dios para ser purificados por medio del fuego. Así como alguien quiere una tierra que se convirtió en infructífera, ¿qué es lo que hace? Lo quema todo para que luego esa tierra pueda reverdecer. Así también todo este mundo y aún los cielos van a estar enrollándose como un pergamino bajo el fuego para ser purificados, y Dios establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva en los que moran la justicia. Por eso, al establecer esto Dios, se cumple lo que hemos leído anteriormente en la segunda carta de Tesalonicenses, que los que no conocen a Dios y que han rechazado el Evangelio, dice que les sufrirán la pena de eterna perdición. O sea, se perderán eternamente, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, que ya lo habíamos leído. Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo cual muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Al decir que ellos hicieron, ya le quitaron la gloria a Dios. Al no entender que por sí mismos no son competentes, que no tienen una capacidad propia, sino que es una competencia que da Dios por medio de Jesucristo y se manifiesta a través de quienes han tenido un nuevo nacimiento. Por eso el mismo apóstol Juan explica de quiénes son los que vencen el mundo. Vamos a leer entonces Primera de Juan,
capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Nos dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿quiénes son los que vencen al mundo? Los que han tenido un nuevo nacimiento. Aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesucristo, que han nacido en una nueva criatura para formarse en el cuerpo de Cristo. Al nacer con un nuevo nacimiento, han sido lavados completamente sus pecados mediante la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario. Al estar formándose como un miembro parte del cuerpo de Cristo, ya no es su manifestación, ya no es Él, sino que es la manifestación de Jesucristo por medio de Él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que pagó el precio de nuestra redención y nos ha lavado completamente de todos nuestros pecados, borrando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Claramente, la Escritura nos habla de el por qué la persecución del mundo, justamente por causa del testimonio que la Iglesia da, al rechazar su obra, no vivir por su obra, sino al vivir por la obra de Jesucristo. Por eso dice, todo el que es de la verdad viene a la luz para que sus obras sean mostradas, que son hechas en Dios, que son hechas en Dios. Y el que no recibe el testimonio de la verdad no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Esto no significa que no habrá un día en que esas obras no van a ser reprendidas. Justamente, todos los que van por obras al reino de los cielos van a ser reprendidos, van a tener que volverse avergonzados, ya que por obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros confundimos pensando que la maldad que se encuentra en el mundo se encuentra en aquellos que delinquen, en aquellos que fornican, en aquellos que roban, que adulteran, que mienten, y ciertamente son manifestaciones de la maldad. Pero la maldad más grande está en aquellos que rechazan a Dios y que creen que por sus obras van a ser justificados, van a ser aceptados delante de Dios. ¿Por qué digo que la maldad más grande es esa? Porque el que roba, el que delinque, el que fornica, el que adultera, el que miente, todo aquel que está teniendo una práctica que sabe que es una práctica que es reprendida por Dios, ya esa obra le lleva a que se sienta, que tenga arrepentimiento, que quiera dejarlo. Por eso la mayoría de las personas que se alcoholizan, ¿qué es lo que dicen? Que quieren dejarlo, pero no pueden. Los que se drogan, ¿qué dicen? Quiero dejarlo, pero estoy como atado. Y así el que en toda manifestación y forma de vicios de este mundo. Esas personas comúnmente son personas que reconocen su estado, que saben que su estado es un estado que no es aprobado por Dios, que es reprobado, y quiere salir, pero al no tener el conocimiento de Dios es que no encuentran la salida. Pero cuando la iglesia les testifica y les dice que sus pecados ya fueron cubiertos por la sangre de Jesucristo, entonces esa persona encuentra por medio de la fe el poder para vencer. Por eso, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, porque todo el que nació de Dios vence al mundo. Un testimonio más que nos da el apóstol Juan, nos lo da un capítulo atrás, en el capítulo
4 de esta primera carta, dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está la diferencia. Cuando habla de conocimiento de Dios, habla de la predestinación, del conocimiento previo, de aquello que Jesús dio testimonio diciendo: nadie viene a mí si no le fuera dado por el Padre. Aquello que dice el mismo autor de esta carta, el apóstol Juan, dice: ahora sabemos que somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando le veamos cara a cara, conoceremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. O sea, no es que nosotros llegamos al Evangelio porque solamente nos encontrábamos insatisfechos con la vida que llevábamos. La insatisfacción estaba porque no hay nada en el mundo que pueda llenar ese vacío que tiene forma de Dios, pero nosotros llegamos al conocimiento de Dios por causa de la predestinación, porque hemos venido con una orden previa a este mundo para conocerle, por cuanto que también somos conocidos por Él. O sea, no es que le conocemos nosotros a Él previamente, sino que Él nos conoció previamente y nos fue ordenando para esta salvación tan grande. Esto claramente lo explica la Biblia. Dice: para los que amamos a Dios, Romanos capítulo 8, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que con un propósito fueron llamados. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó es a los que llamó. A los que llamó es a los que justificó. Y a los que justificó es a los que glorificó. Entonces, claramente, no es que nosotros le venimos a conocer a Él previamente. Él nos conoció previamente a nosotros, se revela a nosotros en el tiempo de su manifestación para que le sirvamos. Por eso, cuando le habla el Señor a Ananías, le dice: anda, ve, porque hay un hombre que está hace 3 días orando, esperando por ti, para que le imponga las manos, recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Se refería a Saulo. Y cuando Ananías sabe que es Saulo, le dice: pero tú sabes cómo ha perseguido a tus santos. O diciendo: me estás pidiendo que ponga en riesgo mi vida. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es para anunciar mi evangelio a los gentiles. Y también sabrá lo que tiene que padecer por mi causa. O sea que era un instrumento que ya estaba escogido previamente. Aunque él estaba como un perseguidor de la iglesia, consistiendo con la muerte de Esteban, pero ya era escogido por Dios, predestinado, y iba a ser instrumento de Dios para anunciar el evangelio a los gentiles. Así que, y también iba a padecer por la causa del evangelio. Todo eso ya estaba en el plan y en el propósito de Dios, nada más que en su tiempo fue llevado a cabo. Entonces, ¿quiénes son los que vencen a Dios? Los que vencen el mundo, los que han nacido de Dios. ¿Y por qué es que vencemos? Por el nuevo nacimiento nos formamos en el cuerpo de Cristo, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios se asegura, sellándonos con su Espíritu Santo, de que nosotros lleguemos a la redención completa, en donde este cuerpo de carne sea transformado a un cuerpo de gloria. Por eso, y ya con esto concluimos, dice
el versículo 10 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, que es el primer pasaje que hemos leído, dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto que nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ser admirado. O sea, cuando Él se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar en gloria con Él y vamos a ser admirados de todas las naciones. Al igual que Él va a ser admirado, también la iglesia, la cual es la esposa del Cordero, va a ser admirada por todas las naciones de la tierra. Amén. Hoy puede que usted sea visto como alguien que no tiene gran valor, pero delante de Dios tiene gran valor, y llegará un día en el cual toda rodilla te doblará, confesará que Jesucristo es el Señor, y nosotros vendremos con Él en gloria. Como nos hemos arrodillado ahora en este tiempo delante de Él, cuando llegue aquel día no vamos a tener la necesidad de arrodillarnos, porque vamos a venir en gloria con Él. Y también vamos a ser admirados de todos los hombres, por cuanto que hemos creído al testimonio que Él dio por medio de sus santos apóstoles que fueron enviados a predicar el Evangelio. Mi tiempo ya está casi concluyendo, así que quisiera tener un tiempo de oración. Amado Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias? Porque te has complacido en revelarnos a Cristo, y por medio de Jesucristo nos ha dado la victoria frente al mundo. Sabemos, Señor, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden de ti, sino que vienen del mundo. Pero al darnos un nuevo nacimiento, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, nos has hecho más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. Por eso queremos darte gracias, Padre amado, por cuanto que nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, y nos has hecho más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, mi tiempo aquí está finalizando, pero le invito a participar de este canal, suscribiéndose, compartiendo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,